Filosofía para vivir, Alejandro, lo prometido es deuda, como lo habíamos dicho en su momento. Tenemos a un invitado especial el día de hoy, que no está con nosotros físicamente, pero sí... No hemos podido, nos faltó recursos. Nos faltó recursos. Vamos a buscar auspiciadores. Pero sí acompañado de manera online. Que nos ha salvado en ciertas situaciones. Sí. Nos acompaña el día de hoy don Carlos Paganini Fossa. Él es el encargado del Instituto Bodhidharma, pero a nivel internacional. De artes marciales filosóficas. De artes marciales filosóficas. Don Carlos, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Me escucha? Muy bien, sí, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Carlos. Alejandro, ¿cómo estás tú el día de hoy? ¿Preparado para el capítulo de hoy? ¿Anotaste tus preguntas en la semana? Sí, no, tengo totalmente claras mis preguntas. Además, es decir que yo también practico Tai Chi. Don Carlos es nuestro gran maestro en Tai Chi en Chile, nos ha enseñado y hoy día ya a nivel internacional. Así que sí, muy preparado y también muy ansioso porque es una de las cosas que queríamos hacer. Sí. Es traer, digamos, vía online a muchos de nuestros profesores, instructores más antiguos y poder conversar con ellos para que las personas lo conozcan. Porque a veces entre nosotros hacemos esto y llevamos muchos años practicando con muchos elementos, pero a veces la gente no nos conoce. Entonces esto va a ser un medio de mostrarlos también y que vean qué es lo que hacemos. Sí, pero como siempre, Alejandro, cuando empezamos estos capítulos, recordar a todos los que nos están viendo que todos estos capítulos de Filosofía para Vivir los pueden ver en nuestro canal de YouTube, Nueva Acrópolis Concepción Chile, y también en nuestras redes sociales. Obviamente la invitación que le hicimos a don Carlos viene por una serie de capítulos que ya veníamos hablando, los dos últimos capítulos, que estaban relacionados con las artes marciales. Entonces, el capítulo de hoy, obviamente con la invitación que tenemos, es para seguir profundizando específicamente. Tú tienes las preguntas ahí. ¿Sobre qué vamos a especificar? Esta primera pregunta era tuya, que un poco me la hiciste el capítulo anterior. ¿Por qué surge dentro de Nueva Acrópolis, una escuela de filosofía, un instituto de artes marciales filosóficas? Y tenemos a don Carlos, que bueno, hoy día el encargado, el director internacional, que también está desde los inicios casi. Así que me gustaría que si usted nos pudiera contar un poquito, ¿por qué dentro de una escuela de filosofía practicamos artes marciales? El Instituto Bodhidharma surge por una iniciativa de varios cinturones negros que pertenecían a Nueva Acrópolis y que consideraban que el espíritu tradicional de las artes marciales se había perdido y por eso había que recuperarlo. Y para recuperarlo había que ir a las fuentes filosóficas de las artes marciales del Oriente. Porque en Oriente, tanto en China, India, Japón, todas las artes, no solamente las artes marciales, tienen un trasfondo filosófico. Y por lo tanto se transforman las artes, en este caso las artes marciales, en un instrumento para el desarrollo humano. Y eso es lo que se había perdido. Y había quedado solamente la cáscara, para hacer las técnicas de autodefensa, pero sin su respaldo filosófico. Esa es la razón fundamental por la que surge hace ya 50 años, ¿no?, el Instituto de Artes Marciales Filosóficas Bodhidharma. Sí, ahí te acuerdas que hay algo, disculpe, don Carlos, que también conversábamos de esta tradición, pero hoy día podríamos agregarle otra cosa quizás que es mucho más patente quizás que hace 50 años atrás, y que yo comentaba que de repente leyendo algunas entrevistas hoy día de antiguos practicantes, por ejemplo, de karate, había ya una crítica de ellos mismos sobre no solamente la pérdida de la tradición como tal, sino el entrar en un elemento totalmente deportivo, por ejemplo, en las artes marciales. ¿Qué piensa usted de eso? Claro, exactamente. La tendencia de hace algunos años, como ustedes saben, es considerar el arte marcial un deporte. Si se considera a la manera griega de los deportes, tal vez podría ser. Sin embargo, de la antigua Grecia me refiero. Pero no, sencillamente es una práctica de competencia, digamos, centrada en la competencia fundamentalmente, pero que pierde, como ya decía antes, toda su tradición, todo su respaldo filosófico que nosotros creemos que es lo más importante que tienen las artes marciales. Don Carlos, tengo una pregunta que me empezó a nacer. Bueno, usted dice que hace más de 50 años ya que empezó el Instituto Bodhidharma acá dentro de Chile y obviamente
ha cambiado la forma, la visión que tiene quizá en esos años a lo que tenemos hoy en día. ¿Ha notado usted ese cambio del interés de los que practican? ¿Ahora aparecen personas más con interés deportivo o sí también les interesa este aspecto filosófico que se puede enseñar en las artes marciales? ¿Hay diferencia en estos tiempos? Sí, claro que hay diferencia. Pero desde el punto de vista del por qué iniciamos las artes marciales, dentro de Nueva Acrópolis no hay diferencia, es decir, sigue sosteniéndose sobre lo que acabo de decir, es decir, sobre la recuperación de la tradición filosófica, de la tradición verdadera de las artes marciales. Ahora, las personas van cambiando, en 50 años el mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado y por supuesto las personas también. Yo creo que hay gente, de hecho, no solamente en Chile está el Instituto de Armas, quiero decir que en estos 50 años se ha proyectado internacionalmente y estamos con actividades en 18 países de América, Europa y Asia. De tal modo que sí hay interés de profundizar sobre las artes marciales. ¿Bien? Desde las primeras películas orientales que llegaron, de los maestros de Kung Fu, ¿se acuerdan de esas películas? Que fueron un incentivo para ir un poco más allá o para reconocer que tal vez haya algo más allá que la propia autodefensa. Bueno, ha ido cambiando con el tiempo y aunque hoy día, digamos, sigue existiendo las artes marciales comerciales, podríamos llamarlas, hay un interés de bastante gente, porque tenemos actividad, como ya hemos dicho, en muchos países, de bastante gente por la búsqueda del respaldo filosófico de las artes marciales. Y una consulta, porque aquí recordemos que están viendo gente que no ubica mucho esto, no lo conoce, ha escuchado, realmente a mí me da mucha risa, o a usted también quizás, cuando uno dice que practica artes marciales, soy karateca, es lo primero que dice la gente, ¿no? Es como una visión, o kung fu así de la película. Pero cuando hablamos de esta tradición, buscar la tradición, de dónde viene, por qué sirve al ser humano, ¿a qué se estaría refiriendo con esta tradición? Ese rescate, ¿cuál sería específicamente? Claro, es decir, las civilizaciones como la China, como Japón, como India, que mencionaba antes, tienen una cosmovisión. Y en esa cosmovisión el ser humano se integra de una determinada manera, dentro de un orden. Ese orden tiene una serie de leyes que vienen desde lo espiritual hasta lo material. Por lo tanto, las artes marciales incorporadas en esta mentalidad, como todas las otras artes, como acaba de decir, van a respaldarse sobre esta visión del mundo, sobre esta cosmovisión, para desarrollar sus propias formas, sus propias técnicas. De tal manera que de esa forma las artes marciales se transforman en una dimensión simbólica de estas grandes perspectivas de la cosmovisión oriental. Es difícil, digamos, en primera instancia entender esto, pero por eso mismo es muy importante el estudio, no solamente la práctica en el dojo, hacer las técnicas, las formas, las danzas, sino también estudiar el trasfondo, la tradición filosófica de las artes marciales orientales. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué digo artes marciales orientales? Porque en las artes marciales orientales quedó la tradición mucho más fresca, porque las civilizaciones orientales tuvieron, podríamos decir, edades medias menos profundas, es decir, cortes históricos menos profundos que Occidente. Digo esto porque no quiere decir que solamente en Oriente hubo artes marciales con tradiciones filosóficas, también en Occidente. Pero lamentablemente en Occidente, después de ese periodo de 1000 años de Edad Media, muchas cosas se perdieron y todavía no se han recuperado. Y por eso, de alguna forma, hemos acudido al Oriente para recuperar la tradición marcial, filosófica, de las artes marciales.
Sí, bueno, el capítulo anterior un poco hablábamos Sí. de eso y ahora usted tocaba recordando antes sobre lo que hacían los griegos, las Olimpiadas, que también era algo que no, que hoy día lamentablemente se ha puesto muy deportivo. O sea, hoy día casi es un comercio, digámoslo honestamente, o sea que hay dinero por Exactamente. medio. En cambio antes, no sé si lo comentamos, pero el premio era unas hojitas de laurel. O sea, no lo comentamos, pero... no, claro, o sea, no eran ni auspiciadores, ni te hacía rico, sino en plan una hojita de laurel porque era en fondo una exposición de lo mejor del ser humano puesto a disposición de los demás. Entonces sí, un poquito esa es la tradición. Yo creo que, ¿saben qué? Estaba pensando yo, don Carlos, que vamos a tener que hacer otros capítulos más para hablar más de esto, porque hay muy interesante. Yo creo que llevar esta tradición hacia afuera, así que lo vamos a estar invitando constantemente. Muy bien, no hay problema. Pero ahora, bueno, vamos... Además de esto lo invitamos porque queremos saber un poquito más del Tai Chi. Usted lleva muchos años practicando Tai Chi, así que queríamos preguntarnos, ¿no? Pero sí, antes de empezar con esa pregunta, Alejandro, y por encargo de nuestro director... nuestro director, que es cosa seria. Nuestro querido director, que es cosa seria. Tenemos que ir a una pequeña pausa para ver todas las actividades que tenemos acá en Nueva Acrópolis. Únete a nosotros para descubrir la magia del Tai Chi. Esta antigua práctica china puede brindarte una mejor salud, reducir el estrés y darte una mayor calidad de vida. Ven a nuestras clases, te esperamos. Ahí están todas nuestras actividades para que puedan visitarnos, obviamente, y participar de Nueva Acrópolis. Vamos a continuar entonces con estas pequeñas preguntas que estamos haciendo a don Carlos Paganini. Recordemos que él es el encargado internacional del Instituto Bodhidharma de Artes Marciales Filosóficas. Así que está bien ahí el... Es medio enredado, pero sí, lo dijiste un poco al revés. ¿Ah, lo dije al revés? Pero no importa. Pero bueno, lo vamos a poner ahí, nuestro director lo va a arreglar. Y el logo, no. El logo, perfecto. Alejandro, quedaste con una pregunta pendiente Sí. para don Carlos. Bueno, aparte de ser el encargado, también él es encargado de Tai Chi a nivel, digamos, nacional e internacional en una línea del Tai Chi. Queríamos preguntarle, porque a mí me pasa, yo hago clases de Tai Chi, usted sabe, yo aprendí con usted, y bueno, la gente viene a Tai Chi y ha visto unos monitos por ahí. Hoy día por YouTube se ve muchas cosas, pero la gente lo mira y algo muy lento y realmente no sabe, y cuando empiezan a practicar, wow, se dan cuenta que esto es un mundo y que lo que está pasando dentro de uno es muy distinto a lo que la gente ve, porque es una persona que se mueve lento, así dice, no está haciendo nada, pero por dentro y físicamente hay un trabajo. ¿Qué es el Tai Chi? Disculpe, es una pregunta amplia, pero dentro. Sí. Yo le llamaría Tai Chi Chuan. O sea, quiero recuperar el concepto de Chuan porque nace como un arte marcial. Sin embargo, recoge una serie de experiencias psicofísicas de la civilización china. La civilización china tiene un largo recorrido, como sabemos, de miles de años, y el interés por el conocimiento del ser humano, bueno, viene desde tiempos muy antiguos.
Y el Tai Chi recoge esa tradición y lo transforma entonces en un arte marcial. Entonces, primero que nada, Tai Chi Chuan es un arte marcial. Y lo digo porque generalmente se cree que el Tai Chi es una especie de gimnasia para recuperar la salud, para armonizar la energía, etc. Si bien es cierto lo que acabo de decir, el Tai Chi da ese beneficio, primero que nada es un arte marcial. Por eso lo practicamos dentro del Instituto Bodhidharma. El concepto del Tai Chi desde el punto de vista de las artes marciales es que los aspectos polares opuestos de la naturaleza, que en China se llaman yin y yang, pueden armonizarse. Y cuando ocurre esta armonía, el chi, que es traducido generalmente como energía, pero más bien es como la vida en general, el chi entonces se armoniza y fluye en nosotros, desde lo mental hasta lo físico, de una manera natural y equilibrada. En medicina china se entiende justamente la enfermedad como un desequilibrio de la energía. Por eso que el Tai Chi, al actuar sobre la energía y equilibrarla, transmite o se traduce esto en salud para el cuerpo. Y no solo para el cuerpo, para la psiquis, para la mente. Porque el trabajo del Tai Chi es un trabajo integral, que viene desde lo interno, mental, si queremos llamarle también espiritual, hasta lo físico. Porque en las civilizaciones antiguas nunca se entendió al ser humano como separado su cuerpo de su mente, de su espíritu, sino como un ser integral. Por lo tanto, cualquier arte, y en este caso el Tai Chi Chuan, va a considerar al ser humano de una manera integral, por lo tanto trabaja en todos esos niveles. Ahora, el Tai Chi que se ha difundido principalmente es aquel que se considera, como decía antes, una armonización de la energía, que ocurre porque la práctica del Tai Chi, los movimientos del Tai Chi son simbólicos. Esto quiere decir, representan lo que, según los chinos, son las leyes de la naturaleza. Y por lo tanto, cuando uno actúa en armonía con esas leyes, se armoniza. Esa es la principal, fundamento, el principal fundamento de este arte marcial milenario. Porque aunque surge como Tai Chi Chuan hace pocos siglos, digo milenario porque recoge toda la experiencia milenaria. Don Carlos, ¿le puedo hacer otra consulta? Bueno, dime. Le digo. Usted mencionaba anteriormente de que también era necesario estudiar, no simplemente ir a la práctica, sino que también hay que recoger enseñanzas a través del estudio. Y nosotros cuando quisiéramos practicar, por ejemplo, Tai Chi, ¿necesariamente tenemos que tener a alguien que nos vaya guiando o podemos nosotros de manera autodidacta, por YouTube, empezar a practicar? ¿Funciona así o para que se produzca, digamos, un poco esta magia del Tai Chi, es necesario que alguien te lo transmita de cierta forma? Y es tradicional en el arte marcial oriental en la relación maestro-discípulo. O sea, por algo es así. Es decir, se necesita un maestro para que enseñe a un discípulo, se necesita un discípulo para que haya un maestro. Eso ha sido lo tradicional, así se han transmitido estas enseñanzas a lo largo de mucho tiempo. Ahora, nosotros creemos que mirando una imagen podemos repetirla y de hecho sí podemos imitarla relativamente bien, más o menos bien. Sin embargo, hay algo en esto que es la vivencia que ha logrado el maestro de su arte, que no se puede transmitir por una imagen, o sea, mirando YouTube o cualquiera, una película. No se puede transmitir, algo se transmite, evidentemente. Yo puedo hacer el mismo movimiento que está haciendo ese personaje ahí en YouTube. Sin embargo, el trasfondo de lo que es más importante, consideramos nosotros dentro del Instituto Bodhidharma, que es lo que hablamos al principio, la tradición filosófica no puede ser transmitida porque
la transmite alguien que ha tenido la vivencia de eso. Y esa vivencia se transmite de maestro a discípulo, de ser humano a ser humano, en vivo. Es una cosa personalizada la que se tiene que efectuar para que haya esta transmisión completa, para que haya esta transmisión integral. Sí, eso es muy cierto porque me ha tocado, bueno, sobre todo después saliendo de la pandemia y posteriormente, que mucha gente tomó muchos cursos online y después se acercaron acá a nuestras clases y me decían, no, yo estuve, no sé, 2 años esto y la verdad es que llegué aquí y me di cuenta que no aprendí nada. O sea, claro, se podían mover algo, pero en realidad la experiencia, la transmisión de esos detalles que se tiene cuando uno lleva practicando mucho tiempo es lo que uno transmite realmente, y eso finalmente es lo que es el Tai Chi. No solamente es una forma, sino que es algo más profundo, como decía don Carlos. Y también yo creo que una de las cosas que usted dijo ahora, que podríamos rescatar con esa tradición, que sea por qué surge el instituto dentro de Nueva Acrópolis, es por esa relación maestro-discípulo, que no es fácil encontrarla. Exactamente, es decir, es raro, para algunas personas es raro pensar que dentro de una institución filosófica como Nueva Acrópolis surja un instituto de artes marciales, es decir, se practiquen artes marciales. Y bueno, es normal pensarlo así, creo yo, porque si uno mira cualquier, o muchas academias de las artes marciales, diría, ¿qué sentido tiene eso de andarse agarrando a golpes dentro de una escuela de filosofía? Bueno, pero no se trata de agarrarse a golpes, verdaderamente, las artes marciales. Las artes marciales es un concepto de oposición, podríamos llamarle guerra, entre dos aspectos de las cosas. Que las artes marciales tienen la clave de cómo armonizar estos contrarios. Por lo tanto, las artes marciales son una búsqueda de la paz interna y externa, puesto que logra, a través de su desarrollo externo e interno, es decir, la práctica propiamente tal, y la vivencia de esa práctica interna, logra armonizar estos opuestos, logrando ese punto de equilibrio que permite al ser humano enfrentar la existencia de una manera bastante distinta de aquel que está en constante contradicción y nunca encontrando como dirían los filósofos del Oriente, el sendero del medio. Sí, no, eso pasa mucho y en Tai Chi me llama mucho la atención porque en general, bueno, el Tai Chi se puede practicar de niño hasta anciano, pero me llama la atención que de repente, y llega personas muy tranquilas, señoras muy calmadas, y empieza a hacer Tai Chi y empiezan a perder la paciencia consigo misma. Entonces, cuando usted habla de esto, de este equilibrio entre lo interno y lo externo, y a veces, claro, personas pueden ser muy tranquilas en su vida, pero nunca se han enfrentado a sí mismas a superarse, y sin duda el Tai Chi, para mí el Tai Chi es fundamental en eso, nos da una oportunidad muy solo, porque la práctica, si bien puede estar lleno de gente, pero la práctica es individual, es interna, y van a aparecer, digamos, las frustraciones, los miedos, el no querer, no puedo, siempre me pasa mucho el no puedo, y yo les digo, tienen que practicar más tiempo, paciencia, y después vemos a señoras y a personas que no podían de repente mover ambas manos al mismo tiempo, después de 3 o 4 meses que lo hacen. Entonces, eso es un poco la lucha interior, ¿cierto? Ese conflicto. Sí, claro que sí. Ahora, el beneficio va en todos los niveles, como tú explicabas, desde el punto de vista físico, se ayuda a la coordinación. Bueno, se ha probado en el campo médico. Nosotros tenemos un instructor de Tai Chi Chuan que se ha dedicado a la parte más salud, ¿no? Con enfermos de Parkinson y Alzheimer. Y ha logrado el reconocimiento en congresos de medicina de que el Tai Chi logra, tal vez no solucionar la enfermedad, pero sí logra paliarla, sí logra ayudar a estas personas, digamos, a vivir mejor dentro de su enfermedad. Mejora el equilibrio, tonifica los músculos, no lo hace a la manera de la gimnástica normal, pero sí los tonifica los músculos y también entonces da fortaleza a las articulaciones, lo que va permitiendo que las personas ya de tercera edad, digamos, que empiezan a tener este tipo de dolencias,
logren recuperar su salud natural. ¿Bien? En cuanto a lo psicológico y a lo mental, no por nada se le ha llamado al Tai Chi Chuan meditación en movimiento, porque desarrolla imaginación, memoria, concentración, atención, de tal modo de que todas estas capacidades que tenemos todos los seres humanos mejoran, y por lo tanto, al mejorar la parte mental, también, digamos, tiene esto un efecto sobre lo físico, y al revés también. Cuando uno físicamente se siente mejor, también mentalmente está más relajado. Y por eso es que probadamente se ha utilizado el Tai Chi para la armonización de las personas. Muy bien. ¿Viste? Sí, no, claro. Tienes que practicar Tai Chi, pues, Pablo. ¿Cuántas veces te he dicho tú, una persona un poquito desarmonizada? Recordar lo que decías del cuadrado mágico. Eso es lo que pasaba en este cuadrado mágico, donde se veía estas desesperaciones, los miedos, etc. En el dojo, justamente, que sucedían todas esas situaciones. No sé si tendrá una última pregunta, Alejandro, para don Carlos, para ir concluyendo el tema del Tai Chi. Son más que una no el Tai Chi, porque podemos hablar más capítulos, por supuesto. Son más que una pregunta, nada más agradecerle y pedirle si es que nos quiere comentar algo sobre el instituto, sobre el Tai Chi, porque esto justamente es para difundir. ¿Qué nos podría decir con un mensaje de alguien que practica hace muchos años artes marciales y además es un gran instructor de filosofía, muchos años, fue nuestro director nacional en Chile también durante muchos años? ¿Qué nos podría decir? ¿Cómo unimos esto? ¿Un consejo? ¿Un recordatorio? Algo para quienes nos están mirando y para quienes practicamos también, digamos, artes marciales. O invitar también a quienes nunca han practicado y por qué deberían practicar. ¿Sí? Claro. Bueno, los que tienen interés en esto, porque no todo el mundo tiene interés en las artes marciales, claro está, practicarlas, estudiarlas, otorga, como recién decíamos, muchos beneficios. Es una técnica, en cierta medida, de desarrollo humano, en todos los niveles. Y qué mejor que tener un medio, un instrumento, para conocerse mejor, para desarrollarse mejor, para poner en acción las potencialidades que todos los seres humanos tenemos, porque así mismo se ha usado durante muchísimo tiempo en Oriente. Ha tenido ese objetivo, y no solo, como también ya lo dijimos, el objetivo de ser un arte de guerra o un arte marcial, porque marcial, ustedes saben, se refiere al dios Marte, el dios de la guerra. No solo eso, sino que ha sido instrumento para el desarrollo humano, un desarrollo filosófico. ¿Qué quiere decir filosófico? Quiere decir que hay objetivos, metas en la existencia humana que van mucho más allá que sobrevivir. Metas que tienen el objetivo de encontrar un sentido a la existencia, un por qué estamos aquí, para dónde vamos, de dónde venimos, etc. Es decir, saber por qué sentido tiene la propia existencia y la vida en general. Eso es el aspecto filosófico que permite decir que las artes marciales son un instrumento para llegar a eso. Entonces, practicarlas otorga beneficio en todos los sentidos, o sea, en todos los niveles, en el nivel espiritual, en el nivel mental, en el psicológico y en el físico. Porque lo que une a todos estos niveles es la energía, como los orientales llaman a la energía el chi, la vida, une todos estos niveles. Y la práctica del Tai Chi Chuan va directamente sobre esto, sobre la armonización del chi, la activación, el control, el dominio y el equilibrio y la armonización del chi, es decir, de la vida.
Alejandro. Yo no, después de eso no voy a decir nada. No vamos a decir Solamente nada, vamos a invitar a practicar Tai Chi. A todas nuestras sedes estamos. Yo los voy a nombrar porque para aprovechar que esto lo ven de distintos lugares. Tenemos en Arica, tenemos en Iquique, tenemos en La Serena, me parece que en Coquimbo también hay ahora, tenemos en Quilpué. Te saltaste Antofagasta. Perdón, Antofagasta, sí, me van a retar. Antofagasta, hay en Antofagasta. Valparaíso, Santiago, Las Condes, Ñuñoa, San Fernando y Concepción, Talca, Temuco. Creo que esos son los lugares donde tenemos Tai Chi. Y prontamente en todas nuestras sedes, eso esperamos, así que los invitamos a todos a practicar. Pablo. Muchas gracias. Bueno, don Carlos, agradecido obviamente de su presencia el día de hoy, por sus reflexiones, por su forma de transmitir esta arte marcial, un poquito para poder acercarla igual a las personas que no tenemos idea, como yo, que pensaba que solo era karate, que solo era karate, pero no, hay mucha más profundidad y justamente todos estos capítulos son para poder acercar un poquito más la filosofía, pero también estas artes que recogen estas tradiciones milenarias, por lo menos en Oriente, como lo mencionaba usted. Así que muchas gracias por venir, por estar con nosotros. Alejandro también, gracias por estar como siempre y con tus preguntas certeras como siempre. Así que la invitación para todos los que nos están viendo es que puedan compartir este capítulo, que le den me gusta, que comenten y que también lo vayan difundiendo para que alcancemos muchas más personas que les pueda servir este material. No solo el de Tai Chi del día de hoy, sino que todos los otros capítulos que hemos tenido en Filosofía para Vivir. Así que muchas gracias nuevamente, un abrazo para todos los que nos están viendo. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Muchas gracias. Chao, Carlos. Muchas gracias, Dios.